El otro día yo recibí un email interesante, extraño, de una persona que nunca había visto, no conocía. Y él contaba una historia triste en ese email. Su esposa era adventista. Digo era porque infelizmente ella ya no vive. Un hombre duro, un hombre de mucho dinero. Generalmente el dinero puede ser una bendición, puede ser la mayor bendición, pero el dinero también puede ser una maldición. Cuando no tienes a Dios, cuando el dinero se vuelve tu Dios, tú te vuelves malo. Porque la lógica te dice, si tengo dinero, ¿para qué Dios? Dios se transforma en tu dinero. Y eso es lo que pasó con este hombre. Se volvió malo, la esposa se convirtió, él no quiso saber nada de Jesús. Y comenzó la vía crucis de ella. Tenía 2 hijitos adolescentes ya. Él la maltrataba emocionalmente, psicológicamente, la presionaba, se reía, se burlaba de la fe de ella. Yo no sé si esta noche estoy predicando a una hermana que el esposo no es cristiano. Y tal vez tú entiendas la presión sobre ella. A veces se enojaba, en fin. No quería saber nada de la iglesia. Los hijitos iban creciendo. Un día ella le dijo, mira, ya nuestros hijitos están grandes, necesitan un referencial en la vida. ¿Por qué no vas a la iglesia conmigo? No quiero saber nada. Cuando los hijitos decidieron bautizarse, ellos fueron, papito, hoy es nuestro bautismo, quisiéramos que vaya. No quiso ir. Hombre malo. Y un día la agredió físicamente. Porque era 11 de la noche y la señora estaba en el computador escuchando un sermón mío en YouTube. Y él agarró el computador, lo tiró al suelo y la agredió físicamente. Poco tiempo después, en un paseo que la iglesia organizó, un campestre, fueron por ahí al campo. Sábado en la noche ella regresaba con los hijitos. Llovía, la pista estaba resbaladiza. Perdió el control del carro, ella cayó a un abismo, murió incendiada, el carro se incendió, murió ella, los niños se hicieron carbón. Ahora imaginen la reacción de este hombre. Fue a la iglesia, amenazó con procesar a la iglesia, gritó al pastor, agredió a los hermanos, iba a la puerta de la iglesia, insultaba, agredía. Él reaccionó de una manera violenta delante de la tragedia. Y ahí en la puerta gritaba, ¿qué Dios es ese? ¿A qué Dios sirve? Un Dios salvaje, un Dios cruel. Si tenía que matarme, que me mate a mí, no a mi esposa, a mis hijos inocentes, no hicieron nada y papá. Después de unos tiempos, él entró en una fase depresiva. Lloraba y nadie lo consolaba y no tenía razón para llorar, simplemente lloraba. Y después se sintió mal físicamente, dolores, fue al médico, le hicieron una batería de exámenes y el médico le dice, mira, tengo una noticia triste. Un cáncer ha tomado completamente tu cuerpo. Este no es un cáncer de ahora, ya es un cáncer y tú no te has hecho el control médico, pero en este momento tu cuerpo está completamente, el cáncer se ha esparcido, ya no te puedo decir que vas a salir de esta situación. Estás condenado a muerte. Ahora él entró en una tercera fase de indiferencia con la vida, indiferencia con la empresa. Dejó de ir a la empresa, ya los empleados no sabían qué hacer, trabajaban solos y él no quería saber nada de nada. Y en esa fase, esperando la muerte, pues una noche levantó los ojos y comenzó a acordarse de la vida con la esposa y con los hijos, cuando ella le suplicaba que la acompañara a la iglesia, cuando los hijos se bautizaron y le dijeron, papito, hoy es especial para nosotros, ven con nosotros, y él no quiso. Y esos recuerdos lo fueron mortificando. Y se acordó de la noche en que agredió físicamente a la esposa. Y se acordó del computador y del famoso YouTube y entró al computador y buscó ahí los sermones y me encontró de nuevo. Fue por eso que me escribió la carta. Porque cuando él fue escuchando el mensaje ahí, él me dice, pastor, yo caí de rodillas al suelo.
Y ahora entendí lo que sucedió con mi esposa. Ahora entendí por qué ella aceptó a Cristo. Ahora entendí el camino que ella eligió. Yo no lo entendía, pastor. Solo que ahora era tarde, mi esposa muerta, mis hijos muertos, yo solo en la vida, condenado a muerte. Asimismo levanté los ojos al cielo y dije, Señor, ¿me podrías recibir así? Si no soy nada, si he perdido todo, no tengo nada, ¿puedes recibirme así? Y pues la oración no salió de la boca y ya la respuesta vino. Y esa noche durmió como hace mucho tiempo no dormía, y a la mañana siguiente se despertó con ganas de vivir, con ganas de trabajar. Entró a la ducha, se dio un baño helado, se vistió, se fue a la empresa. Llegó a la empresa como si nada sucediera. Llamó al gerente, le dijo, mira, explícame qué pasó estos días, y todos los empleados lo miraban porque era malo. Era un hombre malo, maltrataba a sus empleados, los gritaba, los humillaba, los despedía. Y de repente lo ven con una sonrisa. Ese hombre no era el que ellos conocían. Y entre los empleados conversaban, oye, a las personas antes de morir, porque todos sabían que él estaba condenado a muerte. Las personas antes de morir sufren un cambio, y eso es lo que le está pasando. Ya está cerca la muerte. La verdad es que él estaba diferente. Al día siguiente volvió, al otro día siguiente volvió, reorganizó, hizo planes de transformación de la empresa, humanizó más la empresa, y nadie entendía lo que estaba pasando. Pero es que él se había encontrado con Jesucristo, y eso nadie sabía. Y entonces llegó el momento de hacer el examen que tenía que hacer siempre. El médico le hizo los exámenes, le dijo, mira, ¿estás tomando algún remedio paralelo a los que yo te estoy dando? No, dime en serio, ¿estás tomando alguna cosa? No, doctor. Y yo quiero decirle algo más, ni estoy tomando más los remedios, porque yo, pues ya, ¿qué esperanza? ¿Para qué? El médico le dijo, mira, te voy a dar otros exámenes que necesitas hacer con la mayor urgencia. Trajo los exámenes, el médico le dijo, mira, algo está sucediendo contigo y no entiendo. Te voy a pedir que procures otro hospital, otro médico, otro especialista, hagas otros exámenes, porque no quiero darte mi opinión sin ver otros resultados y otra opinión profesional. Y él fue a otro lugar, hizo otra batería de exámenes, volvió. Y el médico le dijo, mira, de acuerdo con lo que yo tengo aquí en la mano, tú nunca tuviste cáncer. Y él me escribió la carta y me dice, pastor, estoy sano. Esa noche Dios no solo curó mi alma, esa noche curó mi cuerpo. Y yo no le pedí que curase mi cuerpo, yo solo le pedí, Señor, perdóname por lo que hice, perdóname por la manera como traté a mi esposa, a mi hijo. Pena que yo no puedo remediar nada, está hecho, pero yo estoy arrepentido, perdóname. Yo no le pedí que me cure del cuerpo y Él me curó. Al final del año reunió a sus empleados y les dijo, miren, a partir de hoy, todos los años, si tenemos lucro, si tenemos ganancia, 50% de la ganancia va a ser dividido entre ustedes, los empleados. Y él me dice, pastor, yo no quiero casarme, yo no hago planes para formar de nuevo una familia, porque he encontrado en la palabra de Dios que cuando Cristo venga y el ángel haga sonar la trompeta, mi esposa va a resucitar, mis hijos van a resucitar, y yo quiero darles la sorpresa de que estoy transformado, que el Señor Jesús hizo una maravilla en mi vida. La palabra, cuando la palabra entra en tu corazón, entra el propio Señor Jesucristo. Y cuando tú permites que la palabra habite en ti, tu vida se transforma. Tu vida, ahora ese hombre es una inspiración para sus empleados, es una inspiración para sus vecinos, es una inspiración en la iglesia, porque ha sido transformado,
La palabra, queridos, la palabra tiene que salir del papel y hacerse carne en nuestra experiencia. Y por donde vamos, pues, las personas tienen que ver la Biblia en nosotros, las enseñanzas bíblicas en nuestra vida. Y la principal característica es el amor, es la sabiduría, es el equilibrio. Muy bien, mi amigo querido, vamos al texto bíblico para esta noche. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues, ese pues no está ahí por estar, tiene un sentido. Quiere decir, en resumen, justificados pues, resumiendo todo lo que he dicho hasta aquí, dice Pablo, justificados pues por la fe, quiere decir que solo se puede ser justificado por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algunas otras versiones de la Biblia no usan la palabra justificados, dicen reconciliados. Es la misma cosa y de eso se trata el mensaje de esta noche. Vamos a entender lo que quiere decir justificados. El profeta Jeremías escribió en sus días, anunciando la venida del Mesías, del Señor Jesucristo, dijo, y en sus días, o sea, en los días del Mesías, Israel será salvo y estará seguro. Y este será su nombre, refiriéndose al Mesías, por el cual será conocido: Señor, justicia nuestra. O sea, para Jeremías, el Señor Jesucristo, el Mesías venidero, Él sería el Señor, nuestra justicia. O sea, en el concepto de Jeremías, la justicia no era un concepto abstracto. La justicia era la persona maravillosa de Jesús. Ahora, si nosotros estamos aquí, pecadores, sufriendo, luchando con las dificultades de la vida, nuestro carácter deformado, luchando con las tendencias de nuestro corazón, a veces hasta destruyendo nuestra familia, las personas que amamos. Y Jesús está aquí y Él es la justicia y nosotros estamos aquí. Si queremos ser justificados, ¿qué deberíamos hacer? Simplemente acercarnos al Señor Jesucristo. O sea, siguiendo el temario de esta semana, ¿qué tendríamos que hacer? Conectarnos al Señor Jesucristo. Cuando nos acercamos al Señor Jesucristo, cuando iniciamos el camino de regreso al Señor Jesucristo, al llegar a Jesucristo nos volvemos justificados. ¿Por qué? Porque estamos en la justicia. Estamos conectados a la justicia, a Jesús, y ahora estamos justificados. Pero ¿qué hace el Señor Jesucristo cuando llegamos a Él? En primer lugar, nos perdona todos nuestros pecados. Mientras tú estás aquí, estás atormentado por el peso de la culpa. Por eso, Pablo dice, justificados pues, para con Dios tenemos paz. Aquí no tienes paz. Aquí sí tienes paz. Aquí no puedes tener paz porque estás atormentado por el pecado, por tu historia, por tus errores. Porque ya dije la noche anterior, nosotros hemos nacido con vocación de obediencia. Es verdad que cuando el pecado entró, adquirimos la tendencia hacia la desobediencia. Pero en el fondo de nuestro ser todavía está la vocación de obediencia. Por lo tanto, cuando vivimos en desobediencia, cuando vivimos alejados de Dios, por más que querramos alegrarnos, ser felices, distraernos, buscar placeres, lo que querramos, alejados de Dios, esa vocación de obediencia interior que el pecado no ha logrado anular, clama. Y eso es lo que nos crea el complejo de culpa, de culpabilidad. Nos sentimos perdidos,
nos sentimos indignos, sentimos que no merecemos. Y cuando sucede alguna cosa de malo en nuestra vida, inmediatamente pensamos, es porque hice esto, porque Dios me está castigando. No tenemos paz. Pero ahora viene Pablo y dice, pero si tú regresas a Jesucristo, si tú te devuelves a Jesús, si tú te conectas a Jesús, entonces eres justificado. Y lo primero que Jesucristo te da cuando llegas a Él es el perdón de tus pecados. Te dice, yo no te condeno, vete y no peques más. Ya no tienes que vivir atormentado. ¿Por qué? Porque has ido al Señor Jesucristo. Y Él no te perdonó simplemente diciendo, bueno, ya te perdono, sino que Él murió en la cruz del Calvario por ti. La paga del pecado es la muerte. Nosotros nos alejamos de Dios, pecamos, merecíamos morir, pero el Señor Jesucristo dejó todo en el cielo, vino a este mundo, murió por nosotros y ahora Él nos entrega su vida, nos perdona, pero no solo nos perdona, al mismo tiempo nos limpia de toda maldad, nos regenera, nos restaura. Y en la medida que tú convivas con Jesús, que no te separes de Jesús, que vivas conectado con Jesús, pues tu carácter va a ser siendo transformado lentamente, poco a poco. Esto no es asunto de un día. En un momento el Señor te convierte. La conversión es la mudanza de ruta. Estabas yendo hacia la muerte, ahora estás caminando hacia la vida. Ya estás en Cristo, perdonado, pero ahora Él te va a reconstruir, te va a reedificar, te va a restaurar, va a curar tus heridas, va a ir moldeando tu carácter, porque tu carácter estaba deformado lejos de Dios. Entonces, aquí tienes paz con Dios. Aquí, separado de Dios, tienes lo contrario de la paz. ¿Y qué cosa es lo contrario de la paz? El miedo, el temor. Cuando nosotros nos separamos de Jesús, el diablo más o menos pensó así. Lo primero que voy a hacer en el corazón de este hombre que se ha separado de Dios es colocar miedo. Porque colocando miedo en su corazón ya no necesito hacer nada. El miedo solo lo va a destruir. Y lo que más el enemigo quiere es destruirte, verte arruinado. Entonces el diablo dice así, le voy a colocar miedo en el corazón. Por eso es que cuando Adán y Eva pecaron, y el Señor vino a visitarlos al jardín del Edén, ellos se escondieron. Y cuando el Señor les llamó, ¿por qué están escondidos ahí? ¿Qué dijo Adán? Señor, tuve miedo y me escondí. ¿Miedo? Hasta antes del pecado no existía el miedo. El corazón de Adán y de Eva estaban llenos de paz. ¿Por qué? Porque estaban en Cristo, la fuente de la paz. Pero ahora se separaron de Dios, estaban con miedo, lo contrario de la paz. Y el miedo fue colocado por el diablo en el corazón del ser humano para arruinar su vida. Tú sabes que los hombres más machistas son los más miedosos. Tú sabes, los que más gritan son los más miedosos. Los más soberbios y orgullosos son los más miedosos. Esto es psicológico. Y todo ese grito, esa prepotencia, todo es una manifestación psicológica para esconder sus temores, para esconder sus miedos. Porque el que verdaderamente tiene paz en su corazón no tiene miedo de reconocer que se ha equivocado, no tiene miedo de pedir perdón, no tiene miedo de humillarse cuando hay que humillarse, no tiene miedo de aceptar la opinión de los otros. Pero cuando un hombre es terco, ahí dueño de sus opiniones, no acepta las opiniones de los otros, es porque en el fondo esconde miedo, y la mejor manera de defenderse el miedo es esa aparente prepotencia. Los hombres no pueden ser felices con miedo. El miedo paraliza, el miedo te amputa, el miedo te quita las oportunidades de ser un hombre realizado. Hay mucha gente que no puede realizar sus sueños, sus proyectos, porque está dominada por el miedo. Gente que estudia. Cuando llega el momento del examen y le entregan el examen, el miedo se apodera de su corazón y no se acuerda de nada de lo que estudió. Gente que en la vida cristiana, mucha gente que
quiere, no, voy a cumplir, voy a obedecer, voy a guardar, no puedo salirme para aquí ni para allá. Tiene tanto miedo de pecar que acaba pecando. Lo primero que necesitamos en la vida para ser felices, para vivir una vida victoriosa, es la paz en el corazón. Pero la única manera de obtener paz en el corazón es cuando nos conectamos a Jesús. Por eso el título de esta noche, para el mensaje de esta noche, sería: conectados con Jesús, tenemos paz. Ya no tenemos miedo, el miedo desaparece. Y ahora yo te voy a mostrar en este momento cómo el miedo es el causador de la grande cantidad de problemas que nosotros cargamos en la vida. Voy a llevarte a los tiempos del Señor Jesucristo. Una noche en el mar de Galilea, Jesús estaba ahí con sus discípulos. Quiere decir, Jesús había mandado a sus discípulos al otro lado del mar. Él se quedó en esta orilla. Los discípulos estaban ahí en medio del mar y comenzó la tormenta. Una tormenta terrible, oscuridad, vientos contrarios, relámpagos, truenos. Ahora, los discípulos no eran gente endeble que se iba a asustar por una tormenta. No, ellos eran marineros, hombres forjados a la orilla del mar, pescadores con mucha experiencia. Entonces ellos no se atemorizaron. Ellos comenzaron a sacar el agua, porque el agua entraba al barco y parece que el barco se iba a hundir y ellos sacaban el agua del barco. El agua entraba, ellos sacaban el agua del barco. Seguía entrando, sacaban el agua del barco. Pero las horas fueron pasando. Cuando ellos entraron a atravesar el mar, debería ser más o menos a las 6 de la tarde, 7, 8, 9, 10, 11, la lluvia comenzó, la tormenta comenzó. Ellos luchando con la tormenta, tratando de sacar el agua. 1 de la mañana, 2 de la mañana, y por más experientes marineros que fueran, pues allá por las 4 de la mañana ya estaban cansados, ya estaban agotados. ¿Y por qué yo digo las 4 de la mañana? Porque el texto bíblico dice que Jesús apareció para ayudarlos allá en la 4ª vigilia. Los judíos dividían a la noche en 4 vigilias. De 6 de la tarde a 9 de la noche, primera vigilia. 9 de la noche a medianoche, segunda vigilia. Medianoche a 3 de la mañana, tercera vigilia. 3 de la mañana a 6 de la mañana, cuarta vigilia. Y si Jesús apareció para ayudar a sus discípulos en la 4ª vigilia, entonces debe haber aparecido entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Y yo me atrevería a decir, debe haber aparecido allá por las 5, 5 y media de la mañana. Pero, pastor, ¿por qué? Por un simple motivo. ¿Sabes cuál es el momento más oscuro de la noche? Yo siempre pensé que el momento más oscuro de la noche era medianoche, pero no es verdad. Si quieres saber cuál es el momento más oscuro de la noche, vete un día al campo, pasa la noche ahí y te vas a dar cuenta que la noche está llena de tinieblas, es oscura. Pero el momento más oscuro es unos 10, 15 minutos antes de que el sol del nuevo día salga. O sea, en la 4ª vigilia. ¿Y por qué Jesús apareció a esa hora para sus discípulos? Porque Jesús siempre aparece en la 4ª vigilia. O sea, desde el punto de vista humano, ya no sabes qué hacer. Miras para aquí, no hay solución, para allá no hay solución, no hay salida. Y llegas a la conclusión, como los discípulos, comienzas a llorar, a desesperarte. Ay, Señor, estoy perdido, ya no tengo salida, no tengo solución. Para ti, desde el punto de vista humano, no hay salida, no hay solución. Pero en ese momento aparece el Señor Jesucristo. A veces yo me pregunto, ¿por qué Dios permite que lleguemos al extremo de nuestras fuerzas? ¿Sabes? Porque nosotros mismos, cuando tenemos un poco de fuerzas, tratamos de resolver el problema con nuestras propias manos. ¿Para qué Dios? ¿Nos acordamos de Dios cuando ya no sabemos qué hacer? Yo he encontrado mucha gente a lo largo de mi vida, gente que negaba a Dios, no quería saber nada de Dios, no aceptaba a Dios, pero en el momento del dolor, de la muerte, del cáncer, el momento de la crisis financiera, ahí levantaron los ojos, ay Dios mío, por favor. Y qué maravilloso es Dios, querido, porque si Dios fuera un ser humano, cuando tú en el momento ya de la desgracia le dices, oh Dios mío, Él te diría, si Él fuera hombre, te diría, ah, qué bonito. Así que porque todo te falló, te acordaste de mí. Pero el Señor Jesús nunca te va a decir eso.
Tú puedes ir a Él como estás, derrotado, fracasado. ¿Por qué no le entregas la vida a Jesús ahora que eres joven, lleno de vida, lleno de fuerza? Mi padre entregó su vida a Jesús ya para morir. Y en la hora de su bautismo, Él me abrazó y me dijo, hijo, ¿por qué no le entregué mi vida a Jesús cuando era joven? Cuando podía hacer tanta cosa para Él. Y yo le dije, no te preocupes, papá, Dios ya te perdonó. Pero cuando salía del agua y yo lo veía que lo llevaban, me quedé pensando en mi corazón, realmente, papá, tú eras un hombre tan hábil, lleno de tantos dones. ¿Cuántas cosas podrías haber hecho por Dios? Nunca quisiste. ¿Por qué tuviste que esperar hasta este momento? Entonces, si tú eres joven, toma tu decisión. Pero si como mi padre tomas tu decisión cuando ya no puedes hacer nada, ¿tú crees que Dios te va a decir, ahora que ya estás muriendo, me entregas tu vida? ¿Por qué no me entregaste cuando tenías 20 años? No, Jesús nunca va a hacer eso. Así que si tienes 20 años, entrégale la vida. Si tienes 50 años, entrégale la vida. Y si estás a la orilla de la muerte, entrégale la vida, porque tú eres precioso para Jesús, Él te ama. Y Jesús apareció en la medianoche de la vida, en el momento de más oscuridad de la vida de sus discípulos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con justificados? Pues por la fe tenemos paz. Ahora te voy a explicar. Cuando los discípulos vieron a Jesús, porque Jesús no aparece como tú quieres. A veces nosotros en el momento de la desesperación tenemos una idea, imaginamos, Jesús podría aparecer en forma de un empleo ya que estoy desempleado. Jesús podría aparecer en forma de dinero ya que estoy endeudado. Jesús podría aparecer en forma de salud ya que estoy enfermo. Pero Jesús no aparece siempre como tú quieres. Él aparece como Él, en su infinita sabiduría, sabe que debe aparecer. Y esa noche apareció para la vista de los discípulos como un fantasma, andando encima de las aguas del mar. ¿Cómo lo esperaban ellos? Tal vez, yo no sé, trayendo la figura para nuestros días en un helicóptero, tal vez en una lancha, tal vez en un barco a motor, yo no sé. Ahora, yo sé que ellos jamás lo esperaron como andando por encima del mar. Tanto así que se asustaron y comenzaron a gritar, es un fantasma, es un fantasma. Mira cómo deben haber racionalizado los discípulos. Estaban desesperados, ahogándose el agua, entrando la tormenta ahí. Claman al Señor, oh Señor, ayúdanos, Señor, ¿dónde estás? Y en lugar de aparecer Jesús para ayudarlos, aparece un fantasma. Y ellos se asustan más. Es un fantasma, es un fantasma. Entonces viene la palabra del Maestro, que les dice, soy yo, no tengáis miedo. Soy yo, no tengáis miedo. ¿Qué cosa es el miedo? Lo contrario de la paz. ¿Y por qué los discípulos en ese momento estaban con el corazón lleno de miedo? Porque estaban separados de Jesús. Porque Jesús se había quedado al otro lado del lago y ellos estaban en alta mar solos y el miedo se apoderó de su corazón. Y siempre que tú te alejas del Señor Jesucristo, tu corazón se va a llenar de miedo. Pero cuando tú te acerques a Jesucristo, tu corazón se va a llenar de paz. Cuando tú te alejes, se va a llenar de miedo. En ese momento el corazón de ellos estaba lleno de miedo. Ellos tal vez pensarían que su problema era la oscuridad, que su problema era la tempestad, que su problema eran las olas gigantescas, los vientos contrarios, el agua que estaba entrando al barco. Eso es lo que ellos pensaban. Así como tú tal vez en este momento pienses que tu problema es la droga que está destruyendo la vida de tu hijo, o que tu problema es tu esposa cuyo carácter es terrible y está fomentando la división del hogar, o que tu problema es el carácter terrible de tu esposo que es agresivo, o que tu problema es la falta de empleo, o la crisis financiera, o el COVID, la pandemia, que yo no sé. A veces nosotros confundimos las cosas. ¿Cuál es mi problema? Pero no nos damos cuenta que el verdadero problema está dentro de nuestro corazón. Y Jesús le dijo, soy yo, no tengáis miedo. En otras palabras, cuando Jesús apareció, colocó la mano en el corazón de ellos y arrancó el miedo. Y en lugar, ahora colocó su paz, porque ahora Jesús estaba con ellos.
colocó su paz, porque justificados pues para con Dios, reconciliados con Dios, tenemos paz. Ahora el corazón de ellos ya no tenía miedo, ahora tenía paz. Y cuando el corazón de ellos fue inundado por la paz, mira lo que Pedro hizo. El cobarde Pedro, el miedoso, temeroso Pedro, que un minuto antes estaba, ay, me voy a morir, ay, ¿dónde estará Jesús? Ay, todos me abandonaron, ay, ya no tengo salida. Ese Pedro, con su corazón lleno de miedo, estaba pensando así, pero cuando Jesús llegó y extirpó el miedo de su corazón y colocó la paz, ahora él se levanta como un gigante. Y le dice, Señor, déjame ir hasta ti. Y Jesús le dice, ven. Pero ¿cómo ven? Saca el pie del barco, pisa el agua. Pero Señor, me voy a ahogar. Pisa el agua. Solo que ahora el corazón de Pedro ya no tenía miedo, tenía paz. Y cuando tu corazón tiene paz, eres capaz de hacer cualquier maravilla. Y Pedro sacó el pie del barco, después el otro comenzó a andar por encima del mar. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Es posible que un ser humano pueda andar por encima del agua? No, no es posible. En otras palabras, cuando el miedo salió del corazón de Pedro y cuando entró la paz, él fue capaz de hacer una cosa imposible. Oh, querido, si tú le entregas a la vida a Jesús, si tú te reconcilias con Jesús, si tú te conectas con Jesús, lo primero que Él va a hacer es sacar el miedo de tu corazón y darte paz. Por eso Pablo dice, reconciliados, justificados pues para con Dios tenemos paz. Y tú con paz serás capaz de conseguir empleo, de encontrar empleo cuando no hay empleo para nadie. ¿Acaso Pedro no caminó por el agua cuando nadie puede caminar por el agua? Tú, con paz en tu corazón, serás capaz de ayudar a tu hijo que se está ahogando en las drogas. Serás capaz de reconstruir tu matrimonio que se está haciendo pedazos. Pero tú con paz, ahora tú con miedo en tu corazón, no podrás hacer nada. Pero yo quiero pensar en otro pensamiento, quiero meditar en otro pensamiento del Señor Jesucristo registrado en Juan 14, 27. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero después Él explica, dice, pero yo no doy mi paz como el mundo la da. No tengáis miedo. Yo no doy mi paz como el mundo la da. ¿Qué quiso decir Jesús aquí? Es que la paz que Él te ofrece no es lo que el mundo conoce por paz. Y ahora te voy a explicar. ¿Qué cosa es paz para los seres humanos? Ausencia de guerra, ausencia de conflicto, ausencia de pelea. Eso es paz. Pero mira, hay una paseata en favor de la paz, en favor del medio ambiente, en favor del que se pare la guerra. Y la gente sale a la paseata con pancartas y gritan. Esa misma gente que proclama paz está quebrando vidrios, está tirando piedras. Pero ¿qué paz quieren? Muchos de esos que están proclamando paz en la calle llegan a la casa y golpean a la esposa, golpean a los hijos. Muchos de esos que proclaman la paz llegan a la casa y no pueden dormir porque no tienen paz en su corazón. A eso es lo que Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no te doy mi paz como el mundo te da. Mi paz comienza no con una paseata afuera, mi paz comienza en tu corazón. Tú comienzas a dormir tranquilo porque no debes nada a nadie. Ya no eres atormentado por tu pecado, estás libre del peso de la culpa. Es verdad que tienes una historia grotesca, una historia negra, una historia de la cual te arrepientes, una historia que no puedes rehacer, ya está hecho. Pero lo que pasó, pasó. Yo estaba hablando un día con un guerrillero que había matado mucha gente y él entregó su vida a Cristo y él llorando decía, pero pastor, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago con el recuerdo de la vida pasada que viví? Tanta sangre que derramé, ¿qué hago? Y llorando él me decía, yo no merezco perdón,
Yo he hecho mucho mal. Jesús murió por todos, pero por mí no. Yo no merezco perdón. Pero yo te digo esta noche una cosa, querido. Ni tú ni yo merecemos perdón. El perdón no es por merecimiento, es por gracia. Y para que entiendas la palabra gracia, vamos a relacionar con otra palabra de la misma raíz, la palabra gratis. ¿Qué cosa es una cosa gratuita? Una cosa por la que no pagas. Cuando alguien te da un regalo gratuito, no pagas, no haces nada, es tuyo. Ni siquiera lo tienes que recibir, pero lo colocan a tu lado, es tuyo, gratis. La salvación es por gracia. El perdón es por gracia. La paz es un regalo que Dios te da por gracia. No pagas nada, no mereces. Por lo tanto, aunque hayas hecho lo que hayas hecho, aunque hayas vivido como hayas vivido, no estés pensando que porque has hecho mal no mereces, porque realmente no mereces. Pero es que el perdón y la gracia y la paz no son por merecimiento, es porque Dios te ama y te ama como eres. No trates de fingir, no trates de disfrazarte, no trates de buscar una máscara de hombre bueno, de mujer bueno para venir a Jesucristo. Él te ama, Él te acepta como eres. Lo único que tienes que reconocer es, Señor, soy un pecador, yo no puedo remediar mi pasado, yo te necesito, yo vengo a ti para que tú me ayudes. Reconcíliate con Dios, reconéctate con Dios, arrepiéntete, ven al Señor Jesucristo y entonces el primer regalo que Jesús te da es la paz. Y entonces cuando tienes paz en tu corazón no tienes miedo de nada. Que venga lo que venga, que vengan las luchas, dificultades, porque te vas a dar cuenta de una cosa. Cuando decides seguir a Jesús, van a aparecer muchos enemigos tuyos que tú no sabían que eran enemigos. Va a aparecer gente querida que te va a decir cosas terribles, que te va a hacer llorar tal vez por la decisión de seguir a Jesucristo, que te va a decir que eres un tonto, que te estás dejando engañar, que esa cosa de Jesús, que no te ayuda en nada, que no te lleva para ningún lado bueno. Pero tú no tengas miedo. ¿Por qué? Porque tu corazón está lleno de paz, porque el primer regalo que Jesucristo te dio fue la paz. Y con paz tú vas a enfrentar las dificultades de la vida. Yo tengo en mis manos la historia de Luciano. Luciano conoció a una chica de la iglesia. Se enamoró de ella. Pero mientras se desarrollaba el relacionamiento, él se dio cuenta que él no era el primero en la vida de la esposa, de la novia. Él no era el primero. Todo hombre quiere ser el primero en la vida de la chica con quien se va a casar. Pero él no era el primero, él era el segundo. ¿Quiere decir que ella amaba a otra persona más que a él? Sí, ella amaba a Dios más que a él. Y eso lo dejaba él con ciúmes, con celos. Porque decía, ¿cómo es? Yo tengo que ser el primero. Pero con el tiempo, él se fue dando cuenta que el amor puro de la esposa, el amor limpio de la esposa, el amor noble de la esposa, era consecuencia de su amor por Cristo. Porque te digo una cosa, si Jesús es la fuente del amor, cuanto más te acerques de Jesús, más amor va a haber en tu corazón para dar a la persona amada, llámese papá, mamá, hijo, esposo, esposa. Y él fue entendiendo eso, que en lugar de luchar contra Dios, él tendría que entregarse al Señor Jesús para tener la capacidad de amor que la novia tenía. Y él se entregó a Jesús. Pero comenzó a estudiar la Biblia. Y yo siempre digo que la Biblia es un libro peligroso en cierto sentido. ¿Peligroso por qué? Porque, querido, si quieres vivir en la santa ignorancia, y yo no sé cuán santa es la ignorancia, pero si quieres vivir como el avestruz con la cabeza enterrada en la tierra, ajeno a la realidad de la vida, pues no estudies la palabra de Dios. Porque la Biblia es un libro revolucionario. A medida que tú vas leyendo la Biblia, te confrontas con verdades de las cuales no te puedes escapar. ¿Qué vas a hacer?
Encontraste aquí la verdad bíblica, ¿qué vas a hacer? Cierras la Biblia y dices, no creo más, o niegas, o no aceptas, pero el Espíritu de Dios, ya te dije, la palabra de Dios es como la espada de dos filos, y el Espíritu usa la palabra para trabajar en tu corazón, hasta que finalmente no sabes qué hacer, o endureces completamente tu corazón a Dios, y ahí estás perdido, o entonces oyes la voz del Espíritu que a través de la palabra trabaja en tu corazón. Y eso es lo que pasó con Luciano. Él fue estudiando y aceptando las verdades y llegó a la verdad del sábado. Y hay mucha gente que tropieza con la verdad del sábado, porque todo es maravilloso, todo es lindo, oh, como Jesús me ama, la gracia, la fe, pero cuando llega el sábado hay mucha gente que se asusta. O entonces hay mucha gente que comienza a inventar algunos argumentos, como por ejemplo, no, el sábado fue para los judíos. ¿Cómo para los judíos? Si el primer sábado lo estableció Dios en el jardín del Edén, y en ese tiempo no existían judíos. Los judíos vinieron a existir muchos años después. No, porque el sábado es de la ley de Dios que ya fue clavada en la cruz. Pero ¿cómo es eso? Si cuando en el jardín del Edén Dios estableció el sábado, no había la ley de los 10 mandamientos de Éxodo 20 que fue entregada en Sinaí. El sábado está ahí en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, Lucas 4:16 dice, cuando en esta tierra Él estaba, se dirigía a la sinagoga los sábados conforme era su costumbre. Él mismo dijo, no he venido para abrogar la ley, he venido para cumplirla. Y él en cierta ocasión dijo, estoy dándoles ejemplo para que así como yo hago, ustedes también lo hagan. No hay cómo. Y Luciano se confrontó con la verdad del sábado y decidió guardar el sábado. Pero no es fácil guardar el sábado porque muchos patrones no te van a dar el sábado libre. Yo conozco hermanos que tienen tiendas, que tienen así negocios, y a veces el sábado es el día de más venta y ellos cierran el sábado porque quieren guardar la orden del Señor. Y sin embargo, a pesar de eso, Dios los bendice, porque Dios nunca deja a un hijo obediente desamparado. Un viernes en la tarde, el patrón reunió a todos los empleados, entre ellos estaba Luciano, y dijo, mañana los quiero a todos ustedes aquí a las 8 de la mañana. Y ese era el primer sábado que Luciano iba a guardar. Y él dio un paso frente y le dijo, patrón, con todo respeto, yo no vendré. Si es que mañana todos tienen que estar y si de eso depende el empleo, yo me demito. Usted puede despedirme porque yo no voy a venir mañana. Entonces el patrón le preguntó, ¿y por qué no vas a venir tú? Y él dijo, porque en la palabra de Dios yo he descubierto que el sábado es el día del Señor y yo mañana iré a la iglesia. ¿Y sabes lo que el patrón le dijo? Pues él estaba preparado ya para ser despedido y toda la gente mirándolo con expectativa, porque él dijo esto delante de los compañeros. El patrón le dijo, Luciano, mañana ve a tu iglesia, pero el lunes vuelve aquí trayendo la bendición de Dios. Y ya pasaron años y Luciano es un trabajador ejemplar, un hombre de confianza en la empresa y un hombre fiel al Señor Jesús guardando el sábado. Porque cuando tú te dispones a obedecer al Señor, a seguir al Señor, Él no te abandona, no te deja desamparado. Él cuidará tu familia, te cuidará a ti, realizará tus sueños. David un día dijo, ya he sido joven, ahora estoy viejo, pero nunca a lo largo de mi vida he visto un justo desamparado o sus hijos mendigando pan. Un justo. ¿Y quién es justo? Aquel que es justificado. ¿Y quién es justificado? Aquel que se conecta con Jesús, la fuente de la justicia. Tú eres precioso para Dios. Oh, mi querido amigo, cómo Dios te ama. Entiende, Dios te ama. Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. No importa cómo estés viviendo, ven a Jesús. No importa en qué pecado estás hundido, arrepiéntete en el nombre del Señor Jesucristo y ven a Él. Deja que Él te cure, deja que Él
seque tus heridas, deja que Él haga por ti lo que tú no puedes hacer. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Expresa tu deseo, manifiesta tu deseo, tu decisión de bautizarte este sábado o de empezar a estudiar la Biblia, pero entrégate a Jesús, no postergues más este momento solemne. Vamos a abrir la palabra de Dios y la vamos a abrir en el capítulo 2 de Romanos, versículos 4 y 5. Yo quiero decirles una cosa. Si no existiera la palabra de Dios, no existiría la predicación. Cuando se predicó el primer sermón, ¿ustedes saben? Perfecto. Allí se oyó por primera vez la palabra de Dios. ¿Y qué decía el sermón? Sea la luz. Y la luz fue. Ahora, la palabra no es teoría. En el principio era la palabra. La palabra era con Dios. La palabra era Dios. Cuando Dios en el principio dijo sea la luz, la palabra estaba interviniendo. Por eso la Escritura afirma que por Jesucristo fueron creados los cielos y la tierra. La palabra. Esta mañana yo no puedo predicar sin abrir la palabra. Hoy la palabra está escrita. La palabra de Dios es poderosa. No había cielo, no había tierra. La palabra de Dios creó. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, encontró un cadáver ya podrido. Dijo, Lázaro, sal. Y por la palabra, el cadáver anduvo. La palabra tiene poder. Esta noche la palabra puede hacer andar paralíticos espirituales. Puede hacer andar cadáveres espirituales. Esta mañana la palabra puede abrir el ojo de los ciegos espirituales. La palabra es poderosa. Es por eso que ninguna predicación debe empezar sin leer la palabra. El predicador no viene al púlpito para predicar lo que él cree, lo que él piensa. El predicador viene al púlpito para predicar lo que Dios ha dejado en su palabra. La tarea del predicador es entrar en el estudio de la palabra, entender lo que Dios está diciendo, arrodillarse, pedir la iluminación divina para sacar y explicar la palabra. Y ahí la palabra tiene poder. El poder de un predicador no depende de que habla bonito. El poder de un predicador no depende de la elocuencia, no depende de las ilustraciones. El poder de un predicador depende de cuánto usa la palabra. El mensaje tiene que salir de la palabra. Cuando alguien viene, predica, ya por la mitad o por el fin del sermón, lee la Biblia, lee un versículo, eso no es predicación. Eso es lo que el hombre piensa. La palabra tiene que brotar del texto bíblico. Y esta mañana vamos a tratar de entender lo que Dios quiere decir en el texto. Romanos capítulo 2,
versículos 4 y 5. Dice así. Esta es una pregunta. ¿Se acuerdan que el texto de anoche también era una pregunta? Pablo era un profesor extraordinario. Él usaba muchas preguntas. Las preguntas son para hacer pensar, para mantener la atención de la audiencia. Y Pablo usaba con frecuencia preguntas y ahora también pregunta. Dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, su paciencia, su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿O menospreciáis? ¿Qué cosa es menospreciar? Es darle a algo un precio menor de lo que realmente vale. Un par de zapatos debe costar $20. Y tú dices, no, ese zapato cuesta $1. Lo estás menospreciando. Le estás dando un valor abajo del que tiene. Porque ni el cuero que se ha usado cuesta $1. Entonces, lo que Pablo dice así es, menosprecias la benignidad, el amor y la longanimidad de Dios. Cuidado, no le des a la benignidad, al amor y a la longanimidad de Dios un precio menor de lo que tiene. No lo consideres por bajo. Ahora, ¿qué cosa es benignidad, amor y longanimidad? Las tres en realidad son palabras casi sinónimas, quieren decir la misma cosa. Benignidad nace del amor de Dios. El amor de Dios es Él. La longanimidad es la paciencia que Dios te tiene, nacida del amor de Él. Las tres están arraigadas en la palabra amor. Amor. El amor no es un sentimiento. El amor es una persona. Juan dice, Dios es amor. Escucha bien. Juan dice, Dios es amor. El amor no es un sentimiento. El amor es una persona. ¿Por qué una pareja se casa? Y después de 20 años de casado, el hombre mira a la señora y dice, oye, tengo una cosa que decirte, es muy seria, yo no quisiera herirte, pero tengo que decirte, ya no te amo. ¿Cómo ya no te amo? Tú nunca amaste. Lo que tú sentías, que tú tenías en tu corazón y que le llamabas amor, era sentimiento. El sentimiento acaba, pero el amor no, porque el amor es Dios en ti. Entonces, el amor es un principio, el amor es eterno, el amor no acaba nunca. ¿Todos los hogares tienen problemas? Claro que sí, pero problemas no son para divorciarse. Problemas no son para separarse, problemas son para ser resueltos, para arrodillarse, para pedir la dirección divina. Pero nosotros los seres humanos por naturaleza somos egoístas. Yo digo, te amo, mientras mi esposa es flaquita, bonita, la piel tierna, ahí cualquiera ama. Pero ¿qué pasa si en un accidente mi esposa pierde las piernas, pierde los brazos? ¿A dónde se va mi amor?
El sentimiento acaba, el amor no acaba. Bueno, ese no es mi tema. Estoy hablando de la palabra amor. Tú nunca vas a entender el amor de Dios. En todos los años de ministerio que tengo, tal vez el trabajo más difícil que he encontrado en la vida es convencer al ser humano de que Dios lo ama. Porque cuando el ser humano piensa en el amor de Dios, inmediatamente piensa en su conducta y raciocina así: si yo soy bueno, Dios me ama, pero si no soy bueno, Dios no puede amarme. Y nosotros nos encargamos de crear esa cultura en la cabeza de los seres humanos, porque decimos así: mira, pórtate bien, porque si no, Dios no te va a amar. Anda en los caminos de Dios, porque si no, Dios te va a dejar de amar. Dios se va a cansar de amarte. Pero aquí Pablo viene y dice: no. Tú no puedes menospreciar la benignidad, el amor y la longanimidad de Dios. No la puedes menospreciar. Pero yo encuentro por ahí gente que dice así: pues hay pastores que hablan solo del amor, amor, amor. Cuidado, querido, escucha lo que Pablo te está diciendo. Jamás pienses que hablar del amor de Dios es una tontería. No menosprecies el amor de Dios. ¿Y por qué? Porque es el amor de Dios el único instrumento que Dios tiene para llevarte al arrepentimiento. El amor de Dios es el único instrumento que Dios tiene para llevarte al arrepentimiento. No es el palo, no es la disciplina, no es el miedo, no es asustar a la gente. El único instrumento que Dios tiene para llevarte al arrepentimiento es su amor. Por lo tanto, no menosprecies el amor de Dios. Predica más del amor de Dios, enseña más del amor de Dios, vive más el amor de Dios. Porque Dios no tiene otro argumento para llevarte al arrepentimiento. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás, yo era director de jóvenes. Organicé un campamento. Y cuando estaba organizando el campamento, vino un compañero y me dice: mira, ¿estás viendo a ese muchacho? Ya no lo lleves. No lo lleves al campamento, porque ese muchacho es malo. Ese muchacho te va a malograr el campamento. Es indisciplinado, es liso, malcriado. No lo lleves. Un muchacho de camiseta apretada al cuerpo, mostrando sus músculos. En esos tiempos se usaba mucho el cabello largo, barba, pantalón jeans apretado, con boca ancha. Y mi compañero me dice: no lo lleves. Otros pastores que lo han llevado al campamento solo les ha dado dolor de cabeza. Si tú quieres tener un buen campamento, no lo lleves. Pero yo estaba llegando al Brasil y pensé dentro de mí: ¿cómo le voy a negar la oportunidad a un joven si estoy llegando recién? Tal vez se portó mal con los otros, pero de repente conmigo se porta bien. Y lo llevé. Pero en 2 días me arrepentí de haberlo llevado. Porque realmente no solo era malo, sino que porque hay malos que hacen el mal y se esconden. Este no, este hacía el mal y mostraba la cara, como diciendo: ¿quién me va a hacer? ¿Quién me va a hacer alguna cosa? A ver, ¿quién es el valiente que me va a decir alguna cosa? Y pues ese espíritu estaba contaminando a los jóvenes. Y nosotros teníamos un reglamento en el campamento. Si alguien comete una indisciplina, el jefe de la carpa habla con él. Si él vuelve a repetir la misma indisciplina, el preceptor de los varones o de las chicas habla con él. Si él vuelve a cometer la misma indisciplina, el director del campamento habla con él.
Y si él vuelve a cometer la misma disciplina por la cuarta vez, me lo traen a mí. Pero solo para decirle, arregla tu mochila, estás expulsado. Bueno, él cometió la primera, se rió del jefe de la carpa. Cometió la segunda, se rió en la cara del preceptor. Cometió la tercera, se rió en la cara del director. Cometió la cuarta indisciplina. Entonces el director vino donde mí y me dijo, mira, tienes que hablar, porque ese muchacho tiene que irse de acuerdo al reglamento, ya cometió la cuarta, tiene que irse. Pero cuando el director vino a hablar conmigo, era después de la reunión de la noche, era más o menos 10:30, 11 de la noche, y nuestro campamento estaba en el campo. ¿Y cómo lo íbamos a mandar a la casa en el campo, a pie, abandonarlo en la oscuridad? No podíamos. Entonces yo le dije al director, vamos a esperar mañana. Mañana temprano yo hablo con él. Porque ahora a medianoche no lo podemos expulsar. Pero el muchacho no esperó medianoche. Porque en la madrugada, debía ser 2, 3 de la mañana, yo me desperté con el grito de los muchachos, las chicas, todos gritando en medio de la oscuridad, porque teníamos luz eléctrica con un motor y el motor estaba apagado, entonces estaba todo oscuro. Y yo salgo para ver qué es lo que está sucediendo. Y las carpas caídas, un muchacho tropezando, el otro gritando, el otro llorando. En la oscuridad podría haberse provocado una tragedia, porque él, de madrugada, agarró agua fría y fue abriendo las carpas de los muchachos, de las chicas, y echándoles agua fría. Y los muchachos durmiendo salían y corrían de aquí para allá, y las carpas se caían. Podría provocar una tragedia. Y yo salgo para ver qué es lo que está sucediendo. Y en el centro del campamento, un muñeco de trapo grande, ardiendo, y en el pecho escrito, Pastor Bullón. Entonces dije, ese no se queda más ni un segundo aquí. ¿Dónde está? Está en su carpa. Fui a la carpa. Ahí estaba él con la mochila arreglada ya. Y cuando yo entré me dicen, no necesitas decirme nada, yo ya me voy. A mí nadie me expulsa, yo me voy. Y en ese momento como que Dios cambió lo que estaba sintiendo. Y le pregunté, pero ¿quién te dijo que te voy a expulsar? ¿Cómo quién? Tu reglamento no dice que cuando tú hablas es solo para expulsarme. Pues a mí nadie me expulsa, yo ya me voy. Le dije, no, yo no vine a expulsarte. ¿Y viniste a qué? Le dije, vine a decirte que te amo. Y él me miró. Dice, ¿qué? Vine a decirte que te amo. Y sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijo, por favor, expúlsame, castígame, échame de aquí. Dime que no valgo para nada. Dime que soy un elemento pernicioso aquí. Pero por favor, jamás digas que me amas. Le digo, mira, yo sé que no es fácil amarte, porque tú eres difícil, tú no te dejas amar. Pero yo quiero amarte. Dame una oportunidad. Él me dice, no. A mí nadie me ama. Mis padres no me aman. Mis profesores no me aman. En la iglesia no me aman. Mis compañeros no me aman. A mí nadie me ama. No te atrevas a decirme que me amas. Le dije, mira, quédate en el campamento. ¿Para qué? Te voy a malograr el campamento. No, quédate. Te voy a nombrar jefe de disciplina del campamento. ¿A mí? Sí, a ti. Porque de las indisciplinas tú conoces todo. Entonces tú vas a ser el mejor jefe de disciplina. Quédate, te necesito. Y el muchacho se quedó.
Tuvimos el campamento más disciplinado. Terminó el campamento y nunca más lo vi. Pasaron años. Yo estaba en nuestra universidad en San Pablo dando un seminario para pastores y un día estaba yendo para el almuerzo y un muchacho con corbata se acerca y me dice: pastor, ¿se acuerda de mí? No. Mírame bien, ¿no se acuerda de mí? No, mira, no me acuerdo. Dice: hace muchos años, pastor, en un campamento yo hice un muñeco de trapo con su nombre y lo quemé. ¿Se acuerda de mí? Le digo: sí, claro. Pero estás diferente. ¿Qué haces aquí? Estoy estudiando, pastor. ¿Y qué estudias? Este año me gradúo en teología. Voy a ser un pastor igual que usted. Y hoy es un tremendo evangelista allá en el Brasil. Pero a veces yo tiemblo solo de pensar qué hubiera sido de él si esa noche yo le hubiera dicho: fuera de aquí. Ahora yo entiendo lo que Dios dice: hijo, ¿cuántas veces me prometes y no cumples? ¿Qué piensas tú que mereces? Estás en la iglesia, pero vives otra vida. ¿Qué piensas tú que mereces? ¿A quién crees tú que engañas? ¿Tú crees que no conozco tu vida? Pero a pesar de eso te amo. ¿Y por qué? ¿Por qué hace Dios eso? ¿Porque es un Dios permisivo? ¿Porque te va a dejar hacer lo que quieras? No. Él nunca te va a dejar de amar. Quiero que coloques eso en tu cabeza, mira. Dios no te ama porque eres bueno. Y Dios no te deja de amar porque eres malo. Dios no te ama porque has hecho algo. Dios simplemente te ama. ¿Por qué? Porque su naturaleza es el amor. Él es amor. Yo no sé si tú entiendes lo que quiere decir Dios es amor. Te voy a hacer una ilustración tonta. ¿De qué está hecho este púlpito? De acrílico. ¿De qué está hecho la Biblia? De papel. ¿De qué está hecho mi traje? De tela. ¿De qué está hecho mi zapato? De cuero. ¿De qué está hecho este micrófono? De metal. Y ahora viene la ilustración tonta. ¿Y de qué está hecho Dios? No, pues eso es una tontería. Como Dios es Dios, Dios no está hecho. Pero ¿y si estuviera hecho? Solo para que entiendas, ¿cuál sería la materia prima de Dios? ¿De qué estaría hecho Dios? De amor. Eso es lo que Juan dice cuando dice Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Cuando Dios te da su amor, en realidad se está dando a Él mismo. No hay Dios sin amor. Por eso cuando alguien dice, si tú no te arrepientes, Dios te va a dejar de amar, es una mentira. Dios siempre te va a amar, porque el día que Dios deje de amarte, dejará de ser Dios, porque Él es amor. ¿Cómo va a dejar de amar? Deja de ser Dios. El amor es eterno, porque Dios es eterno. Dios nunca te va a dejar de amar. El otro día un hermano me dice, pastor, pero eso es peligroso, eso que usted está predicando es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque la gente va a pensar así, bueno, pues ya si Dios me ama, ¿para qué me preocupo? Ya estoy salvo. Haga lo que haga, estoy salvo. No, querido. No vamos a confundir las cosas. Yo te estoy hablando del amor de Dios. No vamos a confundir Ana Teresa con la naturaleza. Son dos cosas diferentes. Yo no te estoy hablando de salvación, yo te estoy hablando del amor de Dios por ti.
Dios nunca va a dejar de amarte. Hagas lo que hagas, vivas como vivas. Dios siempre te va a amar. Pero entonces estoy salvo. No. Porque la salvación no depende del hecho de que Dios te ama. La salvación depende del hecho de que tú te apoderes del amor de Dios. Que tú aceptes el amor de Dios. Que tú permitas que el amor de Dios trabaje en tu vida. Y para que entiendas esto, te voy a contar una noticia. Hace algunos años atrás, ustedes saben que en Brasil desemboca el río Amazonas. El río Amazonas nace en las alturas de Cusco, en el Perú, como un riacho, como un hilo de agua. Y pues va avanzando, avanzando, recibe afluentes. Cuando llega al Brasil ya es un río enorme. Y cuando sale del Brasil y entra al mar, es un río tan grande que si tú te paras en una orilla, tú no alcanzas a ver la otra orilla de tan grande que es. Entonces el río Amazonas entra al océano Atlántico con una fuerza tan grande que sabes que él no se mezcla, el agua dulce del Amazonas no se mezcla con el agua salada del mar, por lo menos por casi 200 kilómetros. ¿Cuánto es 200 kilómetros? Es mucho. O sea, 200 kilómetros mar adentro, todavía hay agua dulce, porque el río Amazonas no se mezcla con el agua. Solo a los 200 kilómetros va perdiendo fuerza y ya se va mezclando y se vuelve todo agua salada. Pero hace unos años atrás, una embarcación naufragó, salieron a buscar y finalmente encontraron en un barco pequeñito 4 personas muriendo, sobrevivientes del naufragio, muriendo. Y cuando vieron al capitán del rescate, tenían los labios partidos, todo el rostro partido, y lo primero que ellos dijeron: por favor, agua, agua, denos agua, agua, por favor, agua, agua. Y el capitán le dice: pero ¿y por qué no toman agua? Ustedes hace rato que están nadando en el río Amazonas. ¿Por qué no toman el agua? Ahí está el típico ejemplo de gente que se está muriendo rodeado de agua dulce, muriendo de sed. Pues el amor de Dios es así. Dios nunca te va a dejar de amar, pero el amor de Dios no te sirve para nada a no ser que tú te apoderes del amor de Dios, que tú tomes el amor de Dios, que tú aceptes el amor de Dios. Porque si no aceptas el amor de Dios, te vas a morir, te vas a perder. Pero no porque Dios dejó de amarte. Él nunca te va a dejar de amar. Te vas a perder porque tú no bebiste del amor de Dios. Tú no te apoderaste del amor de Dios. Ahora el versículo 4 habla del juicio final, de la muerte eterna, de la ira divina. ¿Cómo puedes entender que un Dios que te ama tiene al mismo tiempo ira? La ira divina no es como la ira humana, querido. La ira humana es una ira pecaminosa, porque tu hijito está corriendo, ahí le dices: hijo, calma. Él sigue corriendo: hijo, por favor, para. Él sigue corriendo: para, hijo. Sigue corriendo: hijo, ya es la 4ª vez, para. Y él sigue corriendo y derrumba el vaso de cristal, el florero, y se hace añicos. Y ahí, ¿qué pasa? Agarras la chancleta, pa. Esa es la ira humana. ¿Tú crees que Dios es así? No, pues Dios no, hijo, deja de pecar. Hijo, deja de pecar. Hijo, ya te he dicho, deja de pecar. Y tú sigues, cáncer. No, ese Dios no existe. Ese Dios no existe. Pero el escritor bíblico no tiene otra palabra para explicar la consecuencia del pecado, y le llama ira divina a la consecuencia del pecado, que nada más es que la decisión que el hombre tomó. Y te voy a hacer una ilustración de esta manera. Cuando Cristo venga, y algunos de ustedes se van a asustar con esto,
Cuando Cristo venga, Él no viene para destruir al ser humano, sea bueno o sea malo, ¿no? Cuando la ira divina caiga, cuando el fuego caiga, no va a caer sobre el ser humano, sea bueno o sea malo, no. Porque el ser humano es lo más precioso que Dios tiene en la tierra. Entonces, ¿todos se van a salvar? No, no todos se van a salvar. Hay algunos que se van a quemar. Pero no es porque Dios les va a mandar fuego para quemarlos. Cuando Dios viene, cuando Jesús viene a la tierra por segunda vez, Él viene para destruir al pecado, al pecado. Lo más horrible que hay en el mundo para Dios es el pecado. ¿Y por qué? Porque el pecado te destruye, el pecado te hace sufrir. Dios te ama y lo que estás viviendo hoy es consecuencia del pecado. Entonces Dios, Él dice que cuando Jesús venga, el pecado no se levantará por segunda vez. Del pecado no va a quedar ni raíz ni rama. El pecado va a desaparecer por completo. ¿Y quiénes se van a quemar? Aquellos que hoy se agarran del pecado y no lo quieren soltar. Y no lo quieren soltar. Entonces, cuando la ira divina caiga, cuando el fuego caiga, no cae sobre el hombre, cae sobre el pecado. ¿Pero quiénes se van a quemar? Los que no quisieron soltar el pecado. ¿Por qué? No porque Dios dejó de amarlos, sino porque ellos no quisieron soltar el pecado. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. ¿Qué buena nueva? Suelta el pecado, suelta el pecado. Ven aquí a mis brazos, deja, arrepiéntete. Y ahora viene Pablo y dice, y el instrumento que Dios tiene para llevarte al arrepentimiento es su amor, su benignidad, su longanimidad. El libro de Oseas es un libro extraordinario. El profeta recibe una orden divina. Los profetas eran seres incomprendidos. Dios le dice al profeta, ve al prostíbulo y saca una mujer de allí y cásate con ella. Entra a la iglesia, desfila con ella, vístela de blanco y cásate con ella. Y él se casa. Y todos se ríen de él, todos se burlan de él. Todos lo miran y dicen, mira qué tonto, ¿no? Tanta chica bonita, linda por ahí, decente, y se casa con una prostituta. Pero era la orden divina, cásate. Que Dios a veces quería enseñarle al pueblo lecciones a través de sus profetas. No de las palabras, sino de la vida del profeta. Bueno, todo queda maravilloso los primeros meses. Y un día ella se va con otro hombre y lo deja al profeta. Y todo el mundo se ríe y dice, pues ya sabíamos. Eso era lo que le esperaban para que se casa. Y un día alguien llega donde el profeta y le dice, oye, tu esposa está embarazada del otro. Y el otro la ha botado de la casa y está en la calle. No tiene para comer, no tiene dónde dormir, embarazada, esperando el hijo de otro. Y Dios le dice al profeta, ve y tráela de vuelta. Pero Señor, ve y tráela de vuelta. Y él va y la recoge en la calle y la trae a la casa y la cuida y la alimenta. Y el niño nace y el profeta acepta al niño como su hijo. Pasa 1 año y medio y la mujer se va con otro hombre y deja al profeta con el hijo de otro. Y después alguien llega y le dice,
Tu esposa está otra vez embarazada de ese otro hombre, está en la calle, botada, sin comer, sin tener dónde dormir. Y ahora viene Dios y le dice, ve y tráela de nuevo. Y el profeta llora. Le dice, Dios mío, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? No me discutas, ve. Y él va y trae a la mujer. Y el niño nace. Y él acepta al hijo de otro. 1 año y medio después, la mujer se escapa con otro. Y se queda embarazada de otro. Y se queda en la calle, muriendo de hambre y de frío. Y ahora viene Dios y le dice, ve y trae de nuevo a tu mujer. Y ahí el profeta ya no puede más. Y le dice, Dios mío, por favor, ya le he dado una oportunidad y otra. Y Dios le dice, hijo, yo quiero que entiendas una cosa. Tú eres yo. Y la mujer es mi pueblo. Mi pueblo. Me traicionan, se van con otros, vuelven con sida, vuelven enfermos, vuelven destruidos y yo los recibo. Y después me dejan y se van. Y vuelven y yo los recibo. Y después se van y vuelven y yo los recibo. Yo quiero que entiendas lo que es mi amor. Pero la cuarta vez la mujer mira al profeta cuando viene un hombre ahí y la comienza a hablar. Y la mujer mira al hombre y le dice, nunca más. Yo no puedo más herir el amor de mi esposo. ¿Por qué? Porque esa es la hearts wide open, no place for lies, promises unbroken, rising from the dark, hope in our hands, lighting up the spark in all the lands, hands raised high now, all together now, voices reach the sky now, all together now, hands raised high now, all
love's our shield, ending all the pains as wounds are healed.